siempre. Dios les bendiga, amados hermanos. Les invito a que tomando su Biblia, vamos a leer la palabra del Señor. En el Salmo 138, vamos a dar lectura al versículo 8. Salmo 138, 8. Vamos a leer la bendita y santa palabra del Señor. Y después vamos a orar a nuestro Dios, pidiéndole que sea Él el que siga bendiciendo nuestras vidas a través de su palabra gloriosa, bendita, divina y santa. Si ya lo tiene, vamos a leer la palabra del Señor. Salmo 138, versículo 8. Dice la Escritura así, leamos, dice: Jehová cumplirá por mí tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. Oremos. Maravilloso Dios y buen Padre que moras en gloria, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, nos acercamos ante ti en esta preciosa noche, Señor, dándote gracias porque nos das la dicha y la bendición de estar aquí en tu casa. Vamos a meditar en tu palabra. Permite que seamos edificados, Señor, que seamos bendecidos con tu palabra, consolados, confortados, Señor. Muchas gracias, porque creo, Señor amado, que tú eres con nosotros y tenemos la bendición de tu palabra gloriosa que alumbra nuestras vidas, sabiendo, Señor, que tú haces más. En tus manos preciosas nos dejamos. Por Cristo te lo he rogado, mi Dios. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos, pueden sentarse. Vamos a meditar en la bendita y santa palabra del Señor. Qué difícil es comprender los planes de Dios para nuestras vidas. Fíjense que el profeta Isaías decía lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y eso es lo que Dios estaba diciendo en labios de su siervo. Y decía, ni vuestros caminos, mis caminos. Así. ¿Por qué? Porque el hombre tiene sus planes, el hombre tiene sus proyectos, pero el Señor dice, tus pensamientos no son los míos, para nada. Y sigue diciendo, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, amados hermanos, veamos la manera en que el salmista David entendía y comprendía el plan de Dios para su vida. Por eso quiero que consideremos precisamente esto, entendiendo el plan de Dios en nuestras vidas. Por eso el salmista lo hablaba aquí y decía, Jehová cumplirá por mí. Fíjese, dice, Jehová cumplirá por mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. El propósito de los salmos, pues, es proporcionar poesía para la expresión de alabanza, adoración y confesión a Dios. Y en este Salmo 138, amados hermanos, nosotros podemos ver la promesa de Dios de honrar su palabra. Y eso es fiel. Dios es fiel en todos sus caminos. La promesa de Dios de honrar su palabra y completar su obra. ¿En quién? En los suyos, en su pueblo, en cada creyente. Y es ahí, amados hermanos, donde nos cuesta a nosotros entender la manera en que Dios trabaja en nuestras vidas. Aunque ya nos lo está diciendo aquí, mis pensamientos no son ¿qué? Vuestros pensamientos. Y cuando nosotros leemos Romanos también y sabemos que a los que a Dios aman, ¿qué? Todas las cosas te ayudan a bien. Te está yendo mal, eso te ayuda bien.
¿Estás enfermo? Ese es para tu bien eterno. Dios te quiere enseñar algo. Dios está trabajando contigo, pero no lo entiendes. No lo logras comprender. Y cuando nosotros vemos esto, amados hermanos, que nos está diciendo aquí en el versículo capítulo 138, 8, nosotros podemos, amados hermanos, ver la manera en que David entiende la forma en que Dios trabaja en los suyos. Entonces, nos invita así a confiar en Dios y a reconocer que Dios tiene un plan para la vida de cada creyente y que Él cumplirá su propósito en nosotros. Por eso cuando Él está diciendo aquí, Jehová cumplirá, esa palabra cumplirá es la palabra hebrea gamar, que significa finalizar, realizar, satisfacer o perfeccionar. ¿Qué es lo que hace Dios en dónde? En nuestras vidas. ¿Qué es lo que está haciendo con nosotros? Continuamente nos está ¿qué? Perfeccionando. ¿A través de qué? A través de las aflicciones, a través de los problemas, y a veces no lo entendemos y venimos delante de la presencia de Dios y le decimos: Señor, ya quítame esta aflicción, Señor, ya quítame esta enfermedad. Entiende, por favor, amado hermano, que Dios está trabajando en tu vida, que Dios está trabajando y perfeccionándote como creyente, como su hijo. Por eso cuando Él está diciendo, David dice, Jehová cumplirá, y estaba hablando de Él. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Él va a finalizar su obra en mí. Él va a realizar, va a llevar a cabo su obra, va a satisfacer o perfeccionar así. Por eso vemos, amados hermanos, este texto que dice, Jehová cumplirá por mí. Y lo vemos nosotros en la versión 60 que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Quién es la obra de sus manos? Usted y yo. Somos la obra de las manos de Dios. Cuando nosotros vemos, amados hermanos, en otra versión que dice, el Señor llevará a feliz término su acción en mi favor. Fíjese, y aunque uno no lo entienda, y aunque uno diga, yo no sé por qué Dios me trata así, yo no sé por qué Dios permite que yo tenga tantos problemas, por qué paso tantas aflicciones. Hermano, el Señor llevará a feliz término su acción en favor de cada uno. Dice, Señor, tu amor es eterno. No dejes incompleto. Fíjense, al haber comprendido ya David cómo trabaja el Señor, él dice, no dejes incompleto lo que tú has comenzado. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros venimos delante de la presencia del Señor, uno tiene que entender, Señor, cuál es el propósito que tú tienes con esta aflicción que estoy atravesando. ¿Cuál es el propósito, Señor, que tú tienes con esta enfermedad que estoy enfrentando? ¿Qué estás trabajando en mí? ¿Mi fe? ¿Mi paciencia? ¿Acaso mi carácter? Señor, ¿qué es lo que tú estás trabajando en mi vida? ¿Se da cuenta? Porque muchas veces, amados hermanos, es difícil de comprender. Por eso es que les mencionaba lo que dice la palabra, lo que dice la Escritura. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. A veces no entendemos nada de la manera en cómo Dios está trabajando en nuestra vida.
Por eso es que Dios se revela a nosotros a través de su palabra, para que nosotros podamos comprender que las aflicciones, las enfermedades, la escasez, las situaciones difíciles que usted y yo pasamos y que nuestra mente no logra comprender, nosotros tenemos que saber que Dios a través de ello, Él está trabajando. Por eso hablamos de esto, entendiendo el plan de Dios en nuestras vidas. Y cuando hablamos de un plan, amados hermanos, es una intención o un proyecto. Y un proyecto tiene que cumplir un propósito. Entonces el Señor tiene un plan, tiene un proyecto. ¿Con quién? Pues tiene un proyecto, amados hermanos, con cada uno de sus hijos. Dios tiene un proyecto con cada uno de ustedes. Y si uno dice ¿cuál es el proyecto de Dios para cada creyente? ¿Cuál es el proyecto de Dios? ¿Cuál es el proyecto que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Cuando el apóstol Pablo habla a los efesios, que usted lo sabe bien, y entonces le dice: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y aquí viene el proyecto, viene el plan. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, sin mancha, oiga, santos sin mancha delante de Él en amor. Ese es el plan del Señor. Ese es el plan, que usted y yo seamos modelados y perfeccionados a la imagen y figura gloriosa de Cristo el Señor. Es por eso tanta aflicción. Por eso tiene que trabajar el Señor con su carácter. Por eso tiene que trabajar el Señor con su paciencia. Por eso tiene que trabajar con su fe. Por eso tiene que trabajar con su comunión con Él. Porque el plan, el proyecto de Dios es que nos creó para alabanza de la gloria de su gracia. Oiga, la vida de Cristo siempre glorificó al Padre. Y la vida de cada creyente siempre tiene que glorificar a Cristo. Ese es el plan del Señor para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hay propósitos específicos. Por eso es que el salmista decía muy claramente, amados hermanos, él decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y cada uno de nosotros, cada creyente, consciente de lo que es, va a los pies del Señor diciéndole: Señor, cumple tus propósitos en mí, para lo que tú me llamaste, para ser santo, sin mancha, para manifestar tu amor, para alabanza de la gloria de tu gracia. ¿Se da cuenta? Que la vida de cada creyente glorifique al Señor. Entonces, cuando hablamos entendiendo el plan de Dios en nuestra vida, y entendemos que un plan es una intención, un proyecto que Dios tiene con cada creyente para que sus propósitos sean cumplidos. Por eso, cuando leemos en Filipenses 1:6, vamos a dar lectura la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra del Señor. La epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, lea conmigo, dice así: estando confiado de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Damos gloria a Dios por ello. ¿Se da cuenta? Hablamos de esto, entendiendo el plan de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál? Pues que Él cumplirá sus propósitos. Hermano, esto es importantísimo. Nos evitamos muchos lloriqueos. Ay, es que ya no puedo. No entiende la palabra, no entiende el propósito de Dios. No entiende la manera en que Dios está trabajando y modelando su vida. Por eso cuando los filipenses creyeron y el Señor obró esa salvación gloriosa en sus vidas, y la oración del apóstol Pablo, amados hermanos, era de confianza de lo que Dios hace en la vida de cada creyente. Por eso decía, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Yo sé que usted ha escuchado y muchas veces dicen, no, es que si te bautizas, si buscas a Dios, luego te vienen problemas. Lo único que Dios está haciendo es ¿qué? Perfeccionarte. Es perfeccionarte. Para que te parezcas más a Cristo Jesús. En tu forma de pensar, en tu forma de mirar, en tu carácter, en tus decisiones, en todo. Por eso es que nos dice, estando confiado de esto, decía el apóstol Pablo, cómo el Señor iba a trabajar con ellos, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Otra vez estamos hablando de la palabra hebrea gamar, finalizar, realizar, satisfacer o perfeccionar. Es decir, cuando el cristiano viene a Cristo no se queda ahí, sino que Dios va trabajando en la vida de él para perfeccionarlo. ¿Hasta cuándo? Pues nos está diciendo aquí, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, toda nuestra vida, toda la vida el Señor va a trabajar con nosotros para prepararnos para el día de Cristo el Señor. Por eso debemos dar gloria a Dios por las aflicciones. Por eso debemos dar gloria a Dios. Amados hermanos, nadie se goza en el dolor, nadie se goza en la enfermedad. Mina nuestro cuerpo. Nos pone triste o nos quiere llevar al desaliento, pero el propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios es perfeccionarte y que tu vida sea para gloria de su nombre. Por eso cada creyente debe tener el entendimiento de las Escrituras. Gloria al Señor. Gloria a Dios por su obra. Por su obra en nuestras vidas. Por eso cuando ya nosotros vemos, Jehová cumplirá en mí. Y dice, tu misericordia es para siempre. Y cuando nosotros vemos la palabra misericordia en el Antiguo Testamento, estamos hablando de la gracia de Dios que sostiene la vida de los suyos. Como lo que le dijo el Señor al apóstol Pablo, porque él había rogado 3 veces para que el aguijón de su carne fuese quitado de él. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Mi gracia va a ser suficiente. ¿Sí ha entendido usted esto? Que hay ocasiones en que el Señor no le va a sanar, sino que Él va a permitir que usted se mantenga de pie por el poder de su gracia. Su gracia es mayor. Eso es glorioso. Y mire la manera en que el Señor trabaja. Cuando nosotros vemos la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, y leemos la Escritura,
Primera de San Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Primera de San Pedro, capítulo 5, versículo 10 dice así, lea conmigo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Hermano, entonces nosotros nos podemos ir muy tranquilos porque Dios está obrando y va a cumplir sus propósitos. Vamos a venir y vamos a decirle, Señor, le vamos a decir, Señor, sánanos, vamos a decírselo. Pero se lo vamos a decir en el entendimiento de que primero cumpla ¿qué? Sus propósitos. Señor, cumple tus propósitos. ¿Cuál es tu propósito de esta aflicción? ¿Cuál es el propósito de esta enfermedad? Por eso cuando hablamos entendiendo el plan de Dios en nuestras vidas, amados hermanos, y nosotros vemos cómo Él nos sostiene con su gracia. Por eso es que el salmista decía, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. ¿Cuándo nos dejará su misericordia? Nunca. Nunca, amados hermanos. Y entonces nosotros vemos en las Escrituras, mas el Dios de toda gracia, ¿el Dios de qué? De toda gracia. Sí, el que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo. Él es el que permite todo esto. ¿Qué cosa? Después que hubiereis un poco de tiempo padecido. Hermano, pareciera que las aflicciones son eternas, pareciera que la enfermedad es eterna, pareciera que los problemas son eternos, pero no son eternos. El único que es eterno es Cristo el Señor. Él es eterno. Él es eterno. Pero Él nos da su gracia para sobreponernos a los padecimientos terrenales, a las aflicciones terrenales, a las lágrimas que derramamos en esta tierra. El Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiere un poco de tiempo padecido, un poco, dice así. ¿Qué es lo que va a hacer? Él mismo os perfeccione. Así. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que finalizar lo que Él que comenzó, el que inició la buena obra, que la perfeccionará, la va a finalizar. Va a trabajar hasta el último día de nuestra vida. A veces decimos nosotros, ¿por qué tanto sufrimiento para tal creyente, para tal hermano? Y Dios está trabajando en él antes de que muera, está trabajando y no se va a ir hasta que Dios complete su obra. Y no nada más es en uno, sino que es en ¿quién? En todos. Os perfeccione. A más de ello, amados hermanos, nos confirme. Oiga, cristiano, con convicción, nos corrobore, cristianos convencidos de lo que Dios hace y nos establezca. Así. Cristianos seguros. ¿Quién lo hace? Lo hace el Señor. Lo hace el Señor. Por eso el que el salmista decía, Jehová cumplirá su propósito en mí.
Y cada uno de nosotros, con el entendimiento de Dios a través de las Escrituras, nos acercamos delante de Él diciéndole: Señor, sabemos que tú estás cumpliendo tu propósito en mí, que yo me parezca más a tu Hijo amado Jesucristo, porque para eso fuimos nosotros llamados. No es para tener un título de cristiano o de miembro o de siervo, no, es para que Dios sea glorificado, que Él sea glorificado. Entonces, amados hermanos, cuando hablamos de esto, cómo obra el Señor, y todo lo que pasa en nuestra vida aterriza en lo que nos está diciendo. Después de que hubiera un poco de tiempo padecido, Él mismo, ¿quién? Dios. Es Dios. ¿Quién lo está permitiendo? Dios. Dios lo está permitiendo. ¿En la vida de quién? En mi vida, en la suya. ¿Con qué propósito? De que usted y yo seamos perfeccionados, confirmados, corroborados y establecidos. Y entonces uno viene a los pies del Señor y le dice: Señor, muchas gracias, Señor. Sí, he llorado, Señor, pero ahora entiendo que esas lágrimas me están modelando a la imagen gloriosa de Jesucristo. Yo no sé en lo que el Señor estará trabajando en usted, en su paciencia, en su fe, en su carácter, en su relación íntima con Dios. Yo no lo sé, pero yo sé que Dios está trabajando con cada uno. Yo sé que Dios está trabajando y Él no nos dejará hasta que haya terminado. Por eso cuando la epístola de Santiago en el capítulo 1, amados hermanos, nos está diciendo de la siguiente manera, capítulo 1, versículos 2 al 4, dice la palabra del Señor, la epístola universal de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, leamos y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué? Obra paciencia. Más tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa, hasta que esté completada ¿qué? La obra. Hasta que esté completa la obra. Uno debe darle gracias al Señor. Y mire la manera en que Santiago, siervo del Señor, lo dice: cuando estés en aflicciones, cuando estés en diversas pruebas, en luchas, en aflicciones, tened por sumo gozo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones. ¿Por qué? Porque la aflicción produce gozo. No, eso no es lo que me produce gozo. Lo que me produce gozo es saber que Dios está trabajando en mí y que va a haber un resultado. Eso es lo que me produce gozo. Tened por sumo gozo, porque yo sé que esto que estoy pasando dará fruto eterno, para bien, para gloria de Cristo. Eso es lo que me llena de gozo, no en sí la aflicción, no en sí el dolor, no, pero yo sé que eso Dios lo está ocupando para mi bien eterno y para gloria de su nombre. Eso es maravilloso. Mas tenga la paciencia perfecta su obra. Así, perfecta. ¿Cómo? Terminada, acabada. Para que seáis perfectos y cabales. ¿Cristianos qué? Cristianos entendidos. Cristianos entendidos. Cristianos con visión de Dios, que entienden la voluntad de Dios, que han comprendido que la voluntad de Dios, como dice Romanos 12, es buena, es agradable y es perfecta.
Pero hay quienes no lo entienden así, no lo ven así. Creen que la voluntad de Dios es imperfecta y que no es justo que ellos estén pasando por tal y tal aflicción. Es para tu bien eterno, es para tu crecimiento, es para que seas confirmado, corroborado, afirmado, establecido. Por eso es que nos dice: tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar que en alguna cosa. ¿Ha hecho usted tamales? ¿Y cuándo le apaga la lumbre? ¿Cuando están crudos? Dice, no, hasta que estén ¿qué? Cociditos. Así van a saber cómo. Sabrosos. Un cristiano hermoso es aquel que ha sido perfeccionado. Tenemos cristianos problemáticos, tenemos cristianos feos, que deshonran al Señor. Tú necesitas ser ¿qué? Pues cocidito, estar cocidito, maduro, hasta que seáis ¿qué? Perfectos y cabales. Podríamos nosotros interpretarlo: ¿por qué crees que no te soportan en tu trabajo? ¿Por qué crees que no te soportan tus hijos? ¿Por qué crees que no te soportan en casa? Tú necesitas ser transformado. Tú necesitas ser modelado. Y puedes venir hoy y decirle como el salmista: así, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y decirle: Señor, cumple tu propósito en mí. Y así, amados hermanos, así como nosotros lo leemos aquí en la palabra del Señor, así tal cual nos lo presenta la Escritura: tu misericordia, Señor, sosténme tú con tu misericordia. Y luego dice: no dejarás la obra de tus manos, Señor, no dejarás la obra de tus manos, yo soy la obra de sus manos. No me abandones, Señor, hasta que hayas ¿qué? Terminado. Hasta que hayas terminado. Nosotros tenemos que vernos en la palabra. Y tenemos que reconocernos delante del Señor. Señor, trabaja en mi carácter. Señor, gracias por esa enfermedad, porque estás trabajando, Señor, en mi fe. Soy muy incrédulo, Señor, yo soy muy incrédulo. Cuando se dice, ¿verdad que el Señor sana? Yo digo amén, pero la verdad soy incrédulo. El Señor está trabajando en usted, en su fe, en su paciencia. Y uno tiene que decirle: Señor, termina la obra en mí. Póngase de pie, cantemos. Toma por favor mi mano, Señor. Te puede decirle: Señor, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Modela mi carácter, Señor. ¿Cómo le caigo mal a todos, Señor? Ya nadie me soporta. Ni mis vecinos, ni mis hijos, ni mi esposo, ni mi esposa, ni mis amigos. Soy insoportable, Señor. El Señor lo sabe, pero uno tiene que decirle al Señor: Señor, Jehová cumplirá por mí. Señor, aquí estoy. Sigue modelando mi vida, Señor. Sigue modelándola. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo
contigo quiero ir. Oremos al Señor. Padre bendito, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo muy amado, nos acercamos ante ti, dándote muchas gracias, Padre de misericordia, por tu grande misericordia y por tu amor para con nosotros. Tal vez nadie conozca nuestra vida, nuestra intimidad, pero tú sí la sabes. O la conocen y el único que no se da cuenta es uno mismo. Señor, cuánto necesitamos ser modelados a la imagen gloriosa de Cristo. Reconocemos, Señor amado, que necesitamos que tú sigas trabajando en nuestras vidas. Venimos delante de ti, Señor amado, porque no es grato estar enfermo. Venimos delante de ti, Señor, porque tú eres nuestro sanador. Venimos ante ti, Señor amado, porque en ti hallamos descanso. Y en medio de las aflicciones, Señor, tú nos sacas adelante. Tú nos das la victoria. Pero no podemos quedarnos, Señor amado, en el entendimiento de que únicamente, Señor amado, tú tienes que cumplir, Señor, con quitar la enfermedad o quitar la aflicción sin cumplir un propósito en nuestra vida. Que cada creyente, Señor, sea cabal. Que cada creyente, cada hijo tuyo pueda ser entendido de la manera en que tú trabajas en nosotros. Cuánto pesar, cuánta amargura, Señor amado, se llena el corazón al no entender tu preciosa y perfecta voluntad. Ayúdanos a todos, Señor, ayúdanos, Dios eterno. Y que podamos, Señor amado, podamos nosotros entender la manera en que tú obras. Muchas gracias, Señor amado. Confiamos en ti, en tu poder para sanar, para glorificarte en la aflicción, para obrar, Señor amado, en cada uno de nosotros, pero en el entendimiento de que tú estás trabajando en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por tu grande misericordia y tu grande bondad. Muchas gracias, Señor amado, por escuchar nuestra oración. Muchas gracias, Padre de misericordia. Tómanos en tus manos, síguenos bendiciendo y sigue estando con todos nosotros. Bendice la ofrenda, multiplícala, bendice el dador alegre. Permite que con alegría, Señor amado, podamos ofrendar para tu obra. Bendícenos, Señor, en los grupos doctrinales, de tal manera, Señor amado, que sigamos siendo edificados con tu palabra. Y al momento de salir, despídenos en paz. Que mientras distantes unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable y la comunión con tu Espíritu sea con todos, ahora y siempre. Amén. Aleluya. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. La ofrenda es depositada.